El agua, que recorre la tierra y nutre el suelo, es el origen de toda forma de vida en este planeta. Pero hay una faceta del agua que no se ha explorado hasta ahora. Mensajes del agua. Cristales de agua en movimiento. El doctor Masaru Emoto, del Instituto General IHM, lleva años estudiando el agua. Gracias a su investigación, ha creado un método nuevo e innovador para capturar la esencia del agua. Basándose en su trabajo, ha publicado una colección de fotografías titulada Mensajes del agua. Académicamente, mi estudio no está basado en las ciencias naturales, sino en las ciencias culturales. La verdad es que como llegué a plantearme un método semejante de estudio, resulta todo un misterio, incluso para mí mismo. La ciencia tradicional, con su razonamiento convencional, no era suficiente. No bastaba para indagar en el mundo de lo intangible, de lo que no se ve, como el agua y el hado. Y dio la casualidad de que yo, como un completo novato, estaba allí. Mi intrepidez hizo el resto y me permitió adentrarme en ello. Factores de motivación. Hace unos 15 años, regresé a mi casa de los Estados Unidos con un aparato que mide la vibración llamado ARM, analizador de resonancia magnética. Utilizando esta máquina, transferí información vibracional a agua estructurada, un tipo especial de agua, y creé el agua hado. Muchos de los síntomas causados por diversas enfermedades podían curarse gracias a la utilización de esta agua. Se trató aproximadamente a unas 10.000 personas. Al principio, a mucha gente, y sobre todo a los doctores en medicina, les costaba mucho aceptar la idea de que el agua por sí sola pudiera curar. Por otro lado, la capacidad del agua para retener información era una cosa que ya se habían planteado antes que yo algunos expertos más innovadores. Sin embargo, todavía tenía que demostrarse. Así que yo me devané los sesos a diario en busca de una respuesta. El doctor Emoto empezó a interesarse en estudiar los cristales de agua helada gracias a un libro. Vi que no existían dos copos de nieve que fueran idénticos. Así que pensé, vaya, vaya, copos de nieve. La nieve es agua. Y si la nieve tiene cristales, entonces el agua también debe de tener esos mismos cristales cuando está helada. Esta primera fotografía de cristales de agua helada aparece al principio de mi libro Mensajes del agua. Jamás en mi vida olvidaré este cristal. Desde entonces, hemos ido ampliando poco a poco nuestra colección de fotografías, conforme íbamos acumulando más datos. Algunas de las aguas analizadas no mostraban formación de cristales en absoluto. Un ejemplo de esto era el agua del grifo. Pudimos observar que rara vez aparecían hermosos cristales cuando analizábamos agua del grifo de Japón. Lo mismo sucedía en algunas otras ciudades fuera de Japón. Conforme seguimos con nuestra investigación, empezamos a descubrir que ciertos tipos de agua producían preciosos cristales, mientras que otros no. A diferencia del agua del grifo, el agua de origen natural produce una gran variedad de preciosas estructuras de cristales de hielo que cautivan nuestra vista. Esta es agua que revela otro aspecto de ella misma.
Fotografías que captan el resplandor único del agua en forma de cristal pueden guiarnos en el mundo esotérico del agua. ¿Qué es un cristal de agua? Todo lo que existe en este mundo vibra. Esta afirmación no puede ser negada, ni siquiera por los mismos físicos. Por lo que vibración es simplemente una palabra sinónima de energía. La siguiente pregunta es entonces, ¿cómo viaja la vibración? Yo personalmente estoy convencido de que la vibración viaja a través del agua. Y por tanto, los cristales hexagonales que nos muestra el agua helada, podríamos decir que representan la fuerza vital de la madre naturaleza. En consecuencia, y de la misma manera, también podríamos decir que la ausencia de cristales hexagonales en el agua puede considerarse un indicio de que la fuerza vital de una determinada zona, por una u otra razón, ha sido puesta en peligro energéticamente. De ahí la ausencia de cristales hexagonales. Esta es una de las cosas que hemos aprendido en los últimos 8 años. Exponer el agua a la música. La música es vibración. Así que, si exponemos el agua a la música, su estructura cristalina cambiará. Si conocemos los principios fundamentales, esto no debería cogernos por sorpresa. El poder curativo de la música. Estoy convencido de que la música fue creada para hacer que nuestra vibración volviera a su estado intrínseco. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón atravesó una época muy difícil, experimentando un dolor que hizo mucho daño a su pueblo. Por eso, durante esa época, se crearon tantas canciones positivas en Japón. Observando, uno se puede dar cuenta de que cada época de la historia y cada comunidad en concreto tienen una historia propia. Es inherente a la propia naturaleza humana crear música que reajuste las vibraciones distorsionadas por la historia. Por ese motivo, estoy seguro de que la música es una forma de curación antes que una expresión artística. Exponer el agua a las palabras. Utilizando un aparato hado llamado ARM, o analizador de resonancia magnética, he orientado a muchas personas enfermas, unas 15.000 en total. Muchas de ellas se han curado, como puede verse fácilmente en mis libros. Lo cierto es que muchos otros me piden ayuda, pero no todos pueden estar aquí presentes, ya sea porque viven muy lejos o porque son niños que están ingresados en un hospital. Y a raíz de esto, empecé a pensar en utilizar fotografías para extraer información. Hice que esos pacientes me enviaran fotografías de ellos mismos. De este modo, conseguí obtener información sobre ellos, y así pude crear agua hado sin que esos pacientes tuvieran que estar presentes físicamente. Esta manera de actuar ha ayudado a curarse a muchas personas. Sin embargo, hay veces en las que ni siquiera puedo conseguir una fotografía del paciente, sobre todo en la mayoría de casos urgentes. Pero aún así, quiero tratar a ese niño o a esa persona. Todo esto me hizo reflexionar bastante. Si las fotografías pueden proporcionar información, entonces quizás el nombre de un paciente también pueda hacerlo. Me di helado del nombre del paciente y descubrí que sí era posible. Fue entonces cuando me di cuenta de que las palabras retenían la información vibracional. Así que intenté exponer el agua a las palabras escritas. Pensé que el agua podría tener la capacidad para sentir la vibración y darnos algunas respuestas.
La primera palabra a la que expusimos el agua fue arigato. Esta palabra significa gracias en japonés. El resultado fue la formación de una estructura de cristal preciosa. Por el contrario, esto es lo que ocurre cuando exponemos el agua a palabras negativas, como por ejemplo estúpido. Se sucedieron varios experimentos mientras exponíamos el agua a palabras positivas y negativas. Como resultado de ello, observamos muchas diferencias en la formación de los cristales. Palabras hermosas daban como resultado cristales hermosos. Palabras amables daban como resultado cristales delicados. Al aparecer ante nuestros ojos en forma de cristal, el agua nos demuestra el poder oculto tras las palabras. Aquí tenemos otro experimento que caracteriza el poder místico de las palabras. Inspirados por nuestro experimento previo, una madre y un hijo se plantearon otro experimento que pudieran hacer ellos mismos. En este experimento metieron arroz cocido en 2 tarros de cristal. Todos los días le decían gracias a uno y estúpido al otro. El hijo, un niño de primaria, siguió con el experimento durante un mes. Al acabar ese mes, el arroz al que le habían dicho gracias emanaba un olor intenso y agradable como el arroz malteado. El arroz al que le habían dicho estúpido se volvió negro y desprendía un olor fétido. Conforme este experimento iba cobrando más popularidad entre los lectores de mensajes del agua, muchos lo repitieron y nos informaron. Se dice que las palabras respiran vida. Estas fotografías muestran con claridad el poder que tienen.
El doctor Emoto dirigió otro interesante experimento. Puso arroz en 13 recipientes de vidrio y los cubrió con agua. Luego, todos los días, durante un mes, a un recipiente le decía, gracias. Al segundo, eres un idiota. Y al tercero, lo ignoraba completamente. Después de un mes, el arroz al que le decía gracias comenzó a fermentar y mostró un agradable y fuerte aroma. El arroz del segundo recipiente se puso oscuro y el arroz que fue ignorado comenzó a descomponerse. El doctor Emoto piensa que el experimento nos proporciona una impactante lección, especialmente respecto a cómo tratamos a los niños. Necesitamos cuidarlos, brindarles atención y conversando con ellos. La indiferencia es lo que causa el mayor estrago. A través de la cristalización, el agua nos está diciendo que puede actuar como nuestro espejo, que puede reflejar el pensamiento humano. El agua tiene la capacidad de mostrarnos lo que no podemos ver. Esa misma agua también fluye por nuestro cuerpo y nutre a todo tipo de vida en la Tierra. La enorme respuesta que el libro Mensajes del agua ha inspirado se está extendiendo ahora por todo el mundo. Basándonos en el concepto que se plasma en este libro, hemos puesto en marcha un proyecto llamado Proyecto del Amor y la Gratitud al Agua. Se han recibido montones de mensajes en respuesta a este proyecto. Esta reacción abrumadora indica sin ninguna duda que los cristales de agua helada transmiten un mensaje universal.